Hola, muy buenos días. Mi nombre es Israel Sierra y a nombre de Hermos les doy la bienvenida a un nuevo seminario Hermos. Hoy, con el apoyo de Rockwell Automation, Brady, Meneques, Ross Controls y Fluke, damos inicio a nuestro seminario de seguridad Hermos. Agradezco la participación de cada uno de los ingenieros ponentes que estarán con ustedes, llevándole cada uno de los temas que hemos preparado para este día. También el agradecimiento para el ingeniero Leonardo Gabriel Telles Sánchez, líder de seguridad funcional de Hermos, quien estuvo al pendiente y en la organización. Fue posible la organización gracias a él. Y por supuesto que agradecer a cada uno de ustedes por su confianza y tiempo destinado para esta sesión. Un servidor, Israel Sierra, como se los comentaba, y Mariana Díaz estaremos al pendiente del chat, leyendo cada una de sus preguntas y atendiendo cualquier tema de audio, conexión, etcétera. Así que, bueno, siéntanse en la libertad de escribir cualquier duda, comentario o tema acerca de la presentación. Buscaremos el tiempo adecuado para hacer saber esa pregunta o ese comentario a nuestros ponentes. Y en cuanto a temas de conexión y demás, audio y demás, enseguida les daremos una respuesta. Estamos utilizando la plataforma Microsoft Teams para llevar a cabo este seminario, mediante la cual pueden escribir, como ya les comento, cada una de sus preguntas. Está el chat abierto a lo largo de la sesión. También nos permite acercarnos a ustedes mediante la función levanta la mano. Así ustedes pueden hacernos saber que quieren interactuar con el ponente y nosotros cedemos la palabra para que puedan directamente hacer la pregunta o el comentario. Estaremos grabando cada una de las sesiones y las vamos a subir a nuestro canal de YouTube. En cuanto las tengamos listas, también les vamos a compartir ese contenido. Igualmente, les agradecemos que nos compartan cada una de esas preguntas, comentarios y demás, que nos regalen su retroalimentación acerca de esta sesión mediante la encuesta que les compartiremos al final. Aquí también pueden hacernos saber cualquier necesidad de asesoría específica que tengan y, por supuesto, que participan por un obsequio, por un kit de obsequios de Hermos y de nuestros fabricantes, que les daremos en agradecimiento. Elegiremos una persona al azar y les daremos en agradecimiento por regalarnos esa retroalimentación. Además, les vamos a compartir una carpeta con contenido exclusivo adicional en torno a todo el tema de seguridad que estaremos abordando en la sesión. Es todo de mi parte y quiero ceder la palabra al ingeniero Joaquín Pérez. Él nos acompaña de parte de Rockwell Automation. Él es líder de la iniciativa de seguridad y de ciberseguridad y estará con ustedes compartiéndoles la primera sesión. Previamente, Mariano ya nos había compartido cada una de las sesiones que tendremos disponibles. Intentaremos que sean muy ágiles y provechosas para ustedes y que podamos estar abordando cada uno de esos temas de manera dinámica y siempre al pendiente de cada una de sus dudas. Joaquín, buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días a todos que están en esta presentación. Muchas gracias por asistir. Vamos a ver la primera presentación del día, pues es una presentación para un overview de cómo se pueden implementar máquinas seguras. Yo soy el líder de la iniciativa de Safety. Soy un ingeniero certificado desde el 2011 por TÜV Rheinland y bueno, me he dedicado en estos últimos 10 años, bueno, un poco más, pero ya certificado a seguridad de maquinaria. Bueno, empezamos. ¿Cómo estamos manejando desafortunadamente la seguridad de las máquinas al día de hoy? Precisamente por el desconocimiento de los estándares en este tema, pues bueno, nosotros prácticamente pues simplemente visualizamos las máquinas, vemos que pues puede haber un accidente inminente porque hay un cierto peligro y seleccionamos luego dispositivos que creemos adecuados para resolver ese problema, ¿no? Por experiencia, quizás sí tengan razón, pero no estamos observando todo el panorama completo.
¿ok? Compramos los equipos, cualquiera que estos sean, neumáticos, mecánicos, eléctricos, de todo tipo, y los instalamos y consideramos que está mejor la máquina y arrancamos la máquina, ¿ok? Pero precisamente se nos pasa por alto muchas cosas en esta forma de decisión, ¿no? Una cosa de que se nos pasa frecuentemente es que el 60% de los accidentes ocurren en actividades fuera de producción normal, ¿no? Hay que proteger a todas las personas que tienen alguna intervención en las máquinas, ¿sí? Tan esporádicas que éstas sean, hay que protegerlas, ¿sí? También vemos que este tipo de soluciones temporales, pues la productividad se ve afectada porque podemos hacer que una actividad del operador o de mantenimiento sea más difícil de ejecutar después de una propuesta de seguridad de este tipo, ¿no? Y por eso después vemos que los resguardos que pusimos son anulados y ya simplemente ni se utilizan posteriormente, ¿no? Hay muchas cosas que no consideramos al tomar ese tipo de decisiones y entonces simplemente estamos gastando nuestro dinero en algunas soluciones que no están correctamente diseñadas, ni mucho menos normativas, ¿no? Entonces vemos precisamente en la industria, pues, implementaciones que aparentemente son seguras, pero realmente en la práctica no sirven de mucho. Y por eso después se andan eliminando tarde o temprano, ¿no? Entonces, precisamente tenemos que aprender una nueva manera de ahora sí invertir el dinero en seguridad y no gastarlo simplemente como tomamos las decisiones en algunos casos, ¿no? Entonces, Joaquín, ¿cómo le puedo hacer para ahora sí invertir el dinero en safety? Bueno, afortunadamente ya hay mucho conocimiento en el campo, ¿sí? En cuestión de estándares, ¿sí? Ustedes lo van a ver con Hermos, se han preparado con especialistas específicos, ¿sí? Y podemos implementar máquinas seguras o hacerlas cada vez más seguras debido a que muchas compañías tienen que cumplir de manera global, tienen que reducir costos y también tenemos que pensar que meter seguridad en una máquina es pensar en productividad, pero lo tenemos que hacer de manera adecuada, ¿no? Tenemos que mejorar las ergonomías, tenemos obviamente que reducir los accidentes, que es el objetivo final, pero hay otras ventajas asociadas si es que se realizan buenos proyectos de seguridad de maquinaria segura, ¿ok? Pero ¿cómo? ¿Cómo le hacemos? ¿No? Bueno, en primer lugar, tenemos no que apoyarnos en nuestra experiencia, tenemos que apoyarnos en estándares, tenemos que aprenderlos. En este caso, nosotros sugerimos estándares internacionales, ya sea ISOs, IEC, que hablen exactamente de esto mismo de seguridad maquinaria. Tenemos que conocer las nuevas tecnologías en seguridad que los proveedores ahorita están sacando muchísima tecnología y en otras áreas, no solamente con nuestra tecnología como Rockwell, sino por ejemplo los cobots, hay que conocerlos adecuadamente, esa tecnología y la seguridad de esa tecnología, precisamente para aplicarlo de manera adecuada, ¿no? Y así les puedo hablar de otras tecnologías que tienen integrada la seguridad dentro de esas tecnologías. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo por conocerlas de manera adecuada para implementarlas de esa manera. Y obviamente estos diseños son sistemáticos. ¿Qué quiere decir? Necesitamos una metodología. Estos sistemas de seguridad no simplemente suceden como los veníamos manejando de que
veo un problema y lo quiero resolver en ese momento y pongo guardas o pongo equipos. No solamente van a suceder así, necesitamos una metodología que le llamamos ciclo de vida de seguridad funcional, ¿sí? Y bueno, vamos a platicar brevemente, no nos vamos a meter mucho a detalle y ustedes van a ver cómo cada uno de los proveedores, después de este ciclo de seguridad, pues se puede implementar esos equipos de una mejor manera, ¿no? Aquí se ve esa metodología, son 5 pasos muy importantes, inclusive es una metodología que no tiene fin, ¿sí? Después del paso 5, si hay mejoras a las máquinas o, eh, o modificaciones, tenemos que volver a ingresar a este ciclo, precisamente se llama ciclo de vida de seguridad. Hay que volverlo a ingresar después de hacer modificaciones a una máquina, hay que revisar esas modificaciones en qué repercuten en la seguridad hacia las personas. El primer paso es obviamente un análisis de riesgo, ¿sí? Y aquí pongo el estándar ISO 12100, que es el que sugerimos utilizar, más otros que hay quizá en países o regiones localizadas, pero internacionalmente hablando, este es uno de los adecuados, 12100, ¿sí? Y bueno, Joaquín, ¿se requiere de análisis de riesgo en todas las máquinas? Bueno, ¿qué nos dice esta metodología? Pues si nos referimos a distintos estándares que hay en el mundo, en regiones, etcétera, si se fijan, todos hacen referencia a famoso Risk Assessment, ¿sí? Inclusive aquí en México, ¿qué nos dice? Bueno, para los que no conozcan la NOM 004 de 1999, por cierto, en el 2020 se actualizó, se está revisando y se va a liberar la versión 2020 de la STPS, ¿no? Entonces, yo ya la vi, hay grandes pasos, pero bueno, todavía como que faltan ahí cosas que estándares más evolucionados pues tienen, ¿no? ¿Y qué nos dice la NOM 004? Pues nos habla de elaborar un estudio para analizar el riesgo potencial generado de la maquinaria, ¿sí? Entonces, ¿qué concluimos? Si se requiere análisis de riesgo en las máquinas, pues claro que sí, ¿no? Es la única forma de no olvidar ninguna de las características que se requieran precisamente para que sea un mejor y correcto diseño de seguridad en esa máquina, ¿no? ¿Por qué es importante el análisis de riesgo? Bueno, pues es el fundamento de diseño, ¿sí? Si no tengo ese fundamento de diseño en seguridad de esa máquina, pues voy a seguir tratando de proteger a las personas simplemente con parches de seguridad y que pueden impactar a la productividad de la máquina o pueden hacer que las actividades de una persona se vean mermadas y bueno, y ya sabemos lo que pasa, ¿no? Después sí quitan esos equipos. Con esta metodología, pues se ven de distintos puntos de vista estos análisis y obviamente va a ser lo más adecuado y es el fundamento de ese sistema. Nos debe de proveer unos niveles de seguridad que se llaman performance level o niveles de desempeño para que se cumplan esos niveles de protección, ¿sí? Y también nos crea los requerimientos funcionales de los equipos que vamos a meter, nos genera o nos da idea de cómo debe ser el diseño, nos genera el protocolo de validación final sobre el cual tenemos que validar si la máquina es segura o no es segura, ¿no? Y de la parte legal, en muchos países esto se puede ir a la parte legal después de haber accidentes en una planta, pues muestra un debido proceso y cumplimiento, ¿ok? Entonces, un juez puede
solicitar una auditoría técnica y en base a esa auditoría técnica, si se tienen estos documentos, pues puede deslindar responsabilidades después de un accidente, como cualquier otro accidente que se tenga en la calle a nivel automovilístico, se decide quién tuvo la culpa, ¿no? Entonces, hay muchas cosas muy, muy interesantes en este tema. Y bueno, aquí hago referencia del ISO 12100, es un estándar muy detallado, nos muestra simplemente una forma de hacer el análisis de riesgo, ¿sí? Y todo comienza con una buena documentación, como se ve aquí, ¿no? Tenemos que documentar el alcance del análisis, las energías peligrosas que tiene la máquina, las tareas, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que comenzar con una buena documentación y alcance de ese análisis y de ahí nos movemos a la identificación de peligros, de todos los peligros que se han encontrado en esa máquina después de poner un buen alcance o definir ese alcance. Después se estiman los riesgos, hay toda una metodología para empezar a medir esos riesgos que ya identificamos y poner así precisamente prioridades de reducciones de riesgos. Después tenemos que hacer esas evaluaciones precisamente para saber cuáles de esos peligros tienen un rating mucho más alto que otros, etcétera, precisamente para poner nuestro enfoque y resolver estos que son altos principalmente y seguirnos con los menos que hayan tenido menos mediciones, ¿no? Y después viene, pues, para aquellos que son altos o que no los vamos a aceptar ese nivel de riesgo muy alto, pues vamos a tener unas técnicas de mitigación, esto también viene en el estándar, precisamente que nos dan una guía de qué vamos a hacer para reducir esos riesgos, ¿no? Cuando se trata de equipos, ya sea eléctricos, neumáticos, electrónicos, etcétera, precisamente están considerados en este tercer punto, que es accesos monitoreados, y ahí se encuentran todas esas funciones de seguridad, ¿no? Entonces, hay una metodología precisamente para identificar qué funciones, después de las mediciones de riesgo, qué funciones vamos a proponer que sean implementadas en esa máquina para hacerla segura, ¿no? Y se tiene que seguir documentando, como ustedes están viendo, se va a documentar un cierto peligro en donde vamos a tener medidas correctoras suficientes para bajar el riesgo de cada uno de los peligros, ¿no? No es solamente una solución o nada más ponle una guarda y ya, pueden ser varias para cada peligro encontrado, varias propuestas, ¿sí? Pero cuando se trata de equipos, aquí se ve, por ejemplo, uno de las medidas correctoras simplemente para reducir el riesgo en un peligro, tiene que ver a lo mejor con equipos, en este caso una cortina de luz. Y nos tenemos que meter cada vez más a detalle, porque así lo indica el procedimiento. Tengo que decirle a qué distancia mínima se tiene que instalar esa cortina de luz o ese equipo, precisamente con unas fórmulas de distancias de seguridad de acuerdo a ese equipo, ¿no? Porque si la pongo muy cerca del peligro, a lo mejor no es suficiente para que le proteja al operador para eso, ¿no? Entonces, el análisis de riesgo me debe de proveer unas distancias seguras para cada uno de los equipos si están bien, para que se instalen de esa manera. También me debe de decir qué nivel de desempeño, performance level,
de seguridad debe de cumplir el diseño de ese circuito de seguridad, ¿sí? En este caso, ahí lo estamos mostrando, y el estándar nos refiere a otras gráficas precisamente para que el ingeniero de automatización con estos conocimientos realmente me diseñe un circuito de seguridad con esa cortina de luz que cumpla con ese performance level, ¿no? Y obviamente cada una de las funciones de seguridad que estamos poniendo ese fundamento de diseño, vamos a nombrar su nombre, el nombre de la función, precisamente para que en ingeniería, pues el ingeniero que vea todas esta documentación tenga idea de que, bueno, tiene que poner una cortina de seguridad para ese robot, que cumpla con Performance Level D, y al menos que por el momento que lo vaya a instalar mínimo a medio metro del peligro, ¿no? Entonces, si se fijan, ya nos empieza a dar especificaciones de ingeniería de seguridad. Es por eso que el análisis de riesgo lo puede comenzar el Departamento de Seguridad e Higiene de nuestra planta, pero debe terminarlo un ingeniero que conozca de seguridad funcional. ¿Ok? Joaquín, bueno, tenemos una pregunta. Sí. Nos pregunta el ingeniero Josafat si los valores numéricos en esa fórmula son fijos. Bueno, depende mucho también de la tecnología. Si se están refiriendo a esta fórmula, si hay constantes, ¿sí? Y hay tiempos, dependiendo de la tecnología del equipo que van a utilizar y del tiempo de paro de máquina, que también se debe de medir, pues es donde se cambian los parámetros y nos puede salir menos o más distancia, ¿no? En este caso nos pide tiempo de paro de la máquina, nos pide tiempo de respuesta de los equipos de protección. Entonces, en la primera vuelta se utilizan datos, vamos a decir, generales de los equipos, pero después se tiene que revisar de acuerdo al equipo específico que yo utilice. Se debe de otra vez validar que efectivamente con ese tipo de equipos seguimos cumpliendo con esto, o pues voy a utilizar un equipo que tiene un tiempo de respuesta más bajo, y a lo mejor esa distancia segura baja, pero de todas formas documento precisamente porque tengo el respaldo del por qué. A lo mejor ya lo puse a una distancia de 40 centímetros, o perdón, sí, 40 centímetros en lugar de 50 centímetros, porque ya tengo el dato de que utilicé un dispositivo mejor, que tiene un tiempo de respuesta mejor, ¿no? No sé si se aclaró un poquito, pero efectivamente sí hay constantes y hay dependencias de los equipos que yo utilice. Comenta el ingeniero Josafat, me refiero al 1600, 1000 y 8 de la fórmula. ¿Aplican para todo? Ok. No. También depende, cada fórmula depende de la tecnología. Por ejemplo, en este caso es para una cortina vertical, supuestamente, pero ¿qué pasa si la coloco de manera horizontal? La fórmula cambia, o si la coloco de manera inclinada, la fórmula cambia, o si utilizo un escáner láser, la fórmula cambia. Entonces depende de cada uno de los componentes que utilice. Y no tengo que inventar la fórmula, simplemente me refiero al estándar de ese dispositivo y cómo se calcula la distancia mínima de seguridad. Simplemente la tomo de esos estándares y simplemente la aplico, ¿no? No tengo que inventar nada. Muy bien. Entonces, ya una vez que ya puse todas las medidas correctoras, de todas formas el análisis me solicita otra vez pasar a hacer la medición para ver si esas medidas son suficientes para que un riesgo baje de un valor quizá alto a un valor despreciable, y entonces ahí es cuando digo, ok,
con estas medidas son suficientes. Entonces, ingeniero, para el ajuste, modo de ajuste en este peligro, tienes que realizar todas estas medidas correctoras. Algunas pueden ser medidas administrativas, ¿ok? Otras medidas técnicas, otras diseños mecánicos, diseños eléctricos, etcétera. Y porque alguien va a validar que efectivamente se lleven a cabo todas estas medidas correctoras al final, ¿ok? Entonces, este es un breve panorama, ¿sí? En donde, ahorita también, para que quede un poquito más claro, voy a pasar por una simulación, ¿sí? Precisamente para que quede un poquito más claro sobre estos niveles de desempeño que las funciones de seguridad deben de cumplir cuando esto se va a ingeniería, ¿no? Aquí tenemos una línea de producción. Si se fijan, no hay nada de guardas, nada de equipos, porque el análisis inicial así debería de ser. Queremos el valor inicial de riesgo, entonces tenemos que quitarle las guardas, aunque sea de manera imaginativa. Si la máquina ya cuenta con guardas, equipos, nosotros no consideramos nada de eso al hacer el análisis inicial de riesgo, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver una máquina en donde pues me dicen que hay dos peligros. Vamos a resolver este peligro que está relacionado al cambio de rollo de esta máquina, ¿sí? Y entonces hacemos preguntas, ¿no? Hacemos preguntas de qué severidad pudiera tener si se hace la actividad sin guardas, si se hace a velocidad nominal, etcétera. ¿Qué posibles daños se le podría provocar a la persona? En este caso, pues puede ser quizá un aplastamiento. ¿Qué tan frecuente puede ser ese cambio de rollo? Nos dicen que es cada 30 minutos y tiene una corta duración. También tenemos que ver que a lo mejor es muy infrecuente una actividad, pero paso mucho tiempo haciendo una actividad y tengo el peligro latente en la máquina. Entonces puede ser una duración alta, que se considera más de 15 minutos haciendo una actividad. Si es posible evitar el daño tal como está la máquina sin seguridad y velocidades nominales, y qué posibilidad habría de que suceda un daño si se utiliza de esa manera, ¿no? Entonces, de ahí viene cómo nos dicen los estándares, cómo vamos a determinar esos performance level. En este caso, para esta actividad, sí puedo tener una severidad seria, porque pues puede ser un aplastamiento, quizá de un dedo, y nunca vamos a hacer irreversible ese daño. Entonces, cuando un daño es irreversible, sabemos que siempre es serio, ¿no? Desde aquí se va desde una pérdida de un dedo hasta la muerte, prácticamente serio. Y la frecuencia de exposición aquí nos dice que es frecuente, ¿sí? Hablando de frecuente, pues prácticamente es más de una vez por turno, pero es de corta duración. Entonces, en este caso, sí es frecuente porque se realizan 2 veces por hora, significa que son 16 veces por turno. Obviamente es muy frecuente, aunque sea de corta duración, ¿sí? Y a velocidad nominal, pues no se podría cambiar un rollo a velocidad nominal, entonces es prácticamente imposible de evitar el daño, ¿no? Entonces, es así como nos indica, bueno, lo que vayas a poner de tecnología debe de cumplir con Performance Level E para asegurar por completo a la persona, ¿no? Y entonces, ya hacemos la ingeniería, ¿no? Seguimos con ese proceso metódico de, bueno, hay que ponerle un resguardo, a toda la máquina, hay que ponerle una puerta para permitirle el acceso,
hay que ponerle una manija y ver que efectivamente si está cerrada la máquina o no, etcétera, y, y escribir el funcionamiento, documentar el funcionamiento, que cada vez que se abra la puerta, pues se detenga la máquina, utilizando la tecnología adecuada, hacer la actividad, cerrar la puerta cuando se termine, verificar que esté cerrada para poder restablecer y arrancar la máquina, ¿no? Entonces, todo esto se debe de documentar para que el ingeniero sepa cómo debe de funcionar esa función de seguridad junto con el cliente, ¿no? Con el operador, perdón. Entonces, es así como se determina precisamente. Y bueno, luego vemos que tenemos ciertos peligros en donde pueden perder quizá un dedo, y nos ponen una tecnología que es inadecuada porque se puede engañar a esos equipos, ¿no? Es decir, se ponen interlocks de lengüeta en donde se consiguen lengüetas por aparte y simplemente las ponen y pueden seguir operando con puerta abierta, y es simplemente cuestión de tiempo para que exista el accidente, ¿no? Entonces, si analizamos la ingeniería de un interlock de lengüeta, como tenemos muchos, espero que ya no existan tantos en uso, ¿sí? Si nos ponemos a medir el performance level de un circuito de ese tipo, pues apenas sería de un performance level C quizá, y los estamos utilizando en aplicaciones performance level E. Ahí hay un gap de seguridad que no estamos cubriendo, precisamente porque es muy fácil de engañar a esos circuitos, ¿no? Y es cuestión de tiempo. Por eso ya hay nuevas tecnologías que nos ofrecen cumplir con ese performance level E, ¿no? ¿Sí? Y es precisamente por eso, continuando rápidamente con la presentación para finalizarla, sí, perdón, es precisamente los siguientes pasos, ¿no? Requerimientos funcionales. ¿Qué requerimientos? Pues efectivamente, ahí se necesita un dispositivo de interlock de no contacto, codificado para que no nos lo engañen, porque esos van a poder cubrir con el performance level E, y contemplar otras cuestiones de comportamientos de fallas, ¿no? Entonces, precisamente para que el ingeniero que haga esta ingeniería, ¿sí? Cubra todas esas especificaciones funcionales de ese circuito de seguridad y realmente proteja al operador como se pretende hacer, ¿no? ¿Ok? Entonces, toda esta documentación ya después se le pasa al ingeniero de seguridad que va a hacer el diseño precisamente de las funciones de seguridad, va a seleccionar los equipos. En esta otra parte nos apoyamos de otro estándar 13849, precisamente porque nos enseña cómo se tienen que hacer ciertos cálculos para que el ingeniero de automatización con conocimientos de seguridad documente que efectivamente todas las funciones de seguridad que se están implementando con las marcas que ya está seleccionando, ¿sí?, realmente están cumpliendo con los niveles de desempeño que fueron sacados del análisis de riesgo. Y obviamente ya se compran, se instalan, y a final de cuentas un tercero nos tendría que validar que efectivamente se está haciendo un correcto diseño, se están seleccionando bien los equipos, el diseño está correcto, si alcanzan los performance level que solicitan el análisis de riesgo, y obviamente también si están correctamente instalados, ¿sí? Porque pues podemos hacer todo perfecto y el que nos lo instala
conforme a su experiencia, y obviamente tenemos que apoyarnos en otro estándar 13849-2, precisamente que nos va a ayudar a las validaciones tanto de instalación como de pruebas de estos equipos antes de poner esta máquina a producción, ¿no? Entonces, en breves palabras, pues les platiqué cómo estos procedimientos pues deberían de estar cambiando precisamente para hablar ahora sí de máquinas seguras, ¿sí? Hay una revista de la ISA que se llama INTEC, después le voy a pasar las ligas a Leonardo para que se las haga llegar. Ahí tengo dos artículos que escribí, uno el año pasado y otro este año, precisamente que habla sobre estas metodologías y bueno, nos va a dar un poquito más de idea de cómo es hecho todo este proceso. Y aún así podemos nosotros hacer consultorías o hacer entrenamientos sobre seguridad de maquinaria, ¿ok? Pues bueno, me resta simplemente ver si hay preguntas, algunos comentarios adicionales que tengan hasta aquí. Sí tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Sí. Quisiera empezar con la del ingeniero Oscar Tejeda, que nos pregunta cómo sé hasta qué número de medidas correctivas debemos implementar. Ok, si te fijaste en el análisis de riesgo, una vez que yo voy mencionando las medidas correctivas, me dice que tengo que regresar y volver a medir como si ya hubiera implementado esas medidas correctivas, ¿sí? Si no son suficientes y a volver a dar ese ciclo y volver a medir, a lo mejor no baja tanto el riesgo como yo quería, entonces yo sé que tengo que hacer algo más, ¿sí? Entonces tengo que proponer otra cosa adicional, ¿sí? Y otra vez no salirme de ese ciclo hasta que el riesgo o la medida del riesgo sea lo aceptable para mí, ¿ok? Así es. Muchas gracias. También el ingeniero Roberto Pérez nos pregunta, ¿con qué frecuencia de tiempo debemos revisar los dispositivos de seguridad, suponiendo que no hemos tenido accidente alguno? Ok, muy buena pregunta y hay que tener en consideración aquellos equipos electromecánicos de seguridad. Los equipos electromecánicos de seguridad tienen un cierto tiempo de vida por el desgaste, ¿sí? Y precisamente en los cálculos que mencioné que se tienen que hacer durante diseño, se contempla un parámetro que los proveedores nos deben de dar, que es el famoso B10D, que es el número máximo de accionamientos mecánicos que tiene ese dispositivo seguros. Si yo ya alcancé ese número de accionamientos seguros y ya lo sobrepasé, ese equipo tiene una probabilidad de falla aún mayor. Entonces, en todo este proceso y en toda la documentación se tiene que poner bien claro que ese equipo electromecánico tiene, por ejemplo, 1 millón de activaciones seguras con respecto a su funcionamiento cotidiano, que ya a lo mejor sé que a lo mejor se activan, no sé, 10 veces por día, ¿sí? Yo puedo más o menos calcular en cuántos años va a alcanzar ese millón de activaciones. Entonces, tengo que decir o poner o documentar más bien en cuántos años tengo que cambiar esos equipos, ¿ok? Efectivamente, debe de haber auditorías anuales, revalidaciones anuales, ¿sí? de los equipos, precisamente para conocer que la máquina esté segura y poniendo más foco en los equipos electromecánicos con respecto a esos parámetros que nos den los proveedores de sus accionamientos seguros máximos que tienen esos
esos equipos, ¿no? Muy, muy buena pregunta, y es por eso que, como les decía, si seguimos trabajando como veníamos trabajando, se nos salen de control muchas variables que pues nunca vamos a considerarlas, y se va a presentar el accidente tarde o temprano, ¿ok? Gracias, Joaquín. Por acá también Mario Sánchez del equipo de Rockwell Automation nos complementa que en la sesión que vamos a tener en un ratito más, en punto de las 11:10, cómo afecta la base instalada obsoleta en la seguridad, vamos a tocar el tema del tiempo de vida. Entonces, por favor, acompáñenos en un ratito más en la sesión de Mario Sánchez para platicar más a detalle de este tema. Finalmente, el ingeniero Mario Mesa también nos pregunta, ¿el análisis de seguridad es para la parte operativa únicamente? Y para la parte de mantenimiento que repara la máquina, ¿se debe realizar por separado? Ok, bueno, el análisis de riesgo debe de incluir todas las actividades. No es que lo hagamos por separado, sino que primero lo vamos a hacer pensando en las operaciones o las actividades del operador, después vamos a pensar en las actividades de mantenimiento, después vamos a pensar en otro tipo de actividades que a lo mejor pueden ser limpiezas a la maquinaria, ¿sí? Que a lo mejor se llevan a cabo al final del día. También tenemos que analizarlas, ese tipo de actividades. En teoría, todas las actividades o intervenciones hacia la máquina de cualquier persona se deben de analizar, ¿no? No que sean por separado, sino debe ser todo complemento. Es obvio que muchas compañías dicen, bueno, voy a analizar operación y mantenimiento porque pues es lo más grueso, ¿no? Voy a bajar tremendamente los accidentes si se analizo esas dos partes, ¿no? Pero también hay que analizar las demás actividades. Muchas gracias, Joaquín Pérez. Gracias por acompañarnos el día de hoy en la sesión de apertura de este seminario. El ingeniero Joaquín Pérez se va a quedar aquí un ratito más si tienen alguna pregunta adicional. También si gustas compartirnos por medio del chat tu correo electrónico para que nuestros clientes puedan contactarte si tienen alguna duda adicional. Y bueno, por el momento no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión y vamos a ceder la palabra al ingeniero